Hoy profundizamos en la vida de un hombre que lo tiene todo: riqueza, éxito y reconocimiento, pero lucha con el peso de un diagnóstico terminal mientras enfrenta el final. Sus interacciones con una nueva enfermera traen cambios inesperados. ¿Aprenderá a abrir su corazón? Antes de que se acabe el tiempo, quédese con nosotros hasta el final y déjenos saber desde dónde está mirando. No olvide dar me gusta y compartir esta historia con aquellos que necesitan un poco de inspiración. Hoy Daniel Carter se paró frente a las enormes ventanas de su mansión, su mirada perdida en la inmensidad del océano que se extendía ante él. Las olas se estrellaron violentamente contra la costa rocosa de abajo, reflejando el caos dentro de él. La casa, una vez un santuario de creatividad e innovación, ahora se sentía como una prisión. Fue aquí donde construyó su imperio, una empresa de tecnología que lo catapultó a los escalones superiores de la sociedad. Y sin embargo, fue aquí donde se sintió más solo a los 48 años. Daniel lo tenía todo: la riqueza, el reconocimiento, el estilo de vida lujoso, pero el diagnóstico había llegado como un trueno de la nada, una etapa de cáncer intratable. Todo su mundo se había puesto patas arriba en cuestión de momentos. ¿Cuál era el punto de todo este éxito si no significaba nada al final? Mientras observaba el mar agitado, no pudo evitar preguntarse si alguna vez encontraría la paz o si su legado no sería más que un monumento vacío a una vida que había perdido su significado. Lo que significaba que el sonido del timbre resonó a través del vasto vacío de la mansión. Daniel no se movió, escuchó los suaves pasos que siguieron señalando la llegada de alguien a quien no había pedido. Una enfermera había rechazado todas las ofertas de ayuda, pero su abogado insistió a regañadientes que había aceptado la ayuda. No es que importara, no la quería. Su mente estaba demasiado consumida por el peso de su fin inminente. Momentos después la puerta de su estudio se abrió y entró Lena Walker, la enfermera asignada para cuidarlo. Lena había sido informada sobre la condición de Daniel, pero nada podía prepararla para la fría recepción que la esperaba. Era una profesional acostumbrada a las exigencias del trabajo, pero la hostilidad de Daniel era más que un desafío, era un muro que no estaba segura de poder derribar. «Llegaste temprano», dijo Daniel bruscamente, sin molestarse en ocultar el desdén en su voz. Lena mantuvo su calma compostura a pesar de la fría recepción. «Pensé que sería mejor familiarizarse con el entorno», respondió su voz suave pero firme. Dio un paso adelante colocando su bolso en la mesa junto a la ventana. Daniel entrecerró los ojos. «Déjame aclarar una cosa», dijo, su tono afilado como un cuchillo. «No pedí que estuvieras aquí, no esperes gratitud o una pequeña charla». Un silencio extendido entre ellos, denso con palabras no dichas. Lena hizo una pausa por un momento antes de responder, su voz inquebrantable: «Entiendo, señor Carter, mi trabajo es cuidar de sus necesidades, no ser su amigo». Daniel se reclinó en su silla tamborileando con los dedos en el apoyabrazos. Sus pensamientos estaban en otra parte, lejos de la enfermera que acababa de entrar en su vida contra su voluntad. Durante los siguientes días sus interacciones fueron breves y tensas. Daniel se resistió a su presencia en todo momento, negándose a seguir ninguno de sus consejos. No quería ser salvado. ¿Cuál era el punto? Su cuerpo se estaba muriendo y nada que nadie pudiera hacer cambiaría eso. Lena se encontró frustrada. No era que no entendiera la ira y la amargura de Daniel, había lidiado con paciencia en peores estados emocionales, pero había algo diferente sobre él: su negativa a reconocer la realidad de su condición. Era como un escudo que había construido a su alrededor. Cada vez que ella trataba de alcanzarlo sentía como si se estuviera golpeando contra una pared. Una tarde, justo cuando el sol se ponía tras el horizonte, Lena se encontró parada dentro del estudio de Daniel. Había traído su medicación, pero la puerta estaba ligeramente entreabierta y dudó en entrar. Por la rendija de la puerta vio a Daniel desplomado en su escritorio, su mirada fija en una foto enmarcada de una versión más joven de sí mismo con una mujer y un niño. El corazón de Lena se hundió cuando lo escuchó hablar consigo mismo, su voz apenas un susurro. «¿Cuál es el punto de todo esto?». La desesperación en su voz la detuvo en seco. Era un raro atisbo de vulnerabilidad bajo su exterior endurecido. Lena comprendió entonces que la ira de Daniel no estaba dirigida a ella, era una defensa contra el miedo y la desesperanza que lo consumían. Lena dejó la medicación en la mesa cercana, dejándolo en silencio con sus pensamientos. Había aprendido algo importante: Daniel no era tan inalcanzable como parecía, pero ¿cómo podría romper sus defensas? A la mañana siguiente Daniel encontró la medicación y una nota dejada por Lena con su pulcra letra: «Estoy aquí para ayudar, no para juzgar».
Avísame si hay algo que pueda hacer para facilitar las cosas. La simple nota no era mucho. Pero por primera vez desde su diagnóstico Daniel sintió un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo o, mientras miraba el océano una vez más se permitió preguntarse si tal vez, solo tal vez, esta silenciosa presencia en su vida podría ser más que una simple obligación. Tal vez había más en la vida que su fría y estéril mansión y Lena podía ayudarlo a encontrarlo. Pero no estaba listo para admitirlo todavía. No a sí mismo y ciertamente no a ella. Los días posteriores a la nota de Lena fueron diferentes. Aunque no mucho, Daniel continuó aislándose de su ira y frustración a menudo palpables en el aire. Pero algo estaba cambiando. Aunque no podía admitirlo a sí mismo, la casa todavía se sentía tan vacía como siempre, sus vastos espacios llenos de recuerdos de una vida que ya no parecía significativa, pero la presencia de Lena era diferente, tranquila, discreta, pero constante. Cada mañana llegaba a tiempo, se ocupaba de sus tareas en silencio, y nunca lo presionaba demasiado. Lentamente comenzó a notar estas pequeñas cosas, la tensión entre ellos permaneció. Pero hubo momentos en que Daniel se permitió apreciar su tranquila presencia. La forma gentil en que ella navegó por su mundo de dolor y desesperación. Lena se había convertido en un elemento fijo en la mansión. Un testigo silencioso de la lenta decadencia del hombre que una vez conquistó el mundo de la tecnología. Una noche, Lena se encontró de pie en la cocina preparando té. La casa se había quedado en silencio como siempre lo hacía en las últimas horas. Los únicos sonidos eran el suave zumbido del refrigerador y el lejano choque de las olas contra los acantilados. Daniel se había retirado a su estudio nuevamente, dejándola con sus propios pensamientos, pero esta noche algo era diferente. Lena sintió una extraña sensación de anticipación cuando dejó la tetera en el mostrador. Estaba a punto de darse la vuelta e irse cuando escuchó el leve clic de tacones altos contra el piso de mármol. Se giró sorprendida de ver a una mujer alta y elegante entrando en la habitación. Su cabello rubio estaba recogido en un moño apretado y su traje a medida se ceñía perfectamente a su delgada figura. Sus ojos agudos y calculadores inmediatamente observaron a Lena con una fría mirada evaluadora. «Debe ser la enfermera», dijo la mujer. Su voz era cortante pero controlada. Lena asintió manteniendo su voz firme a pesar de tensión que había surgido en el aire. «Sí, lo soy y tú eres Victoria Carter», respondió la mujer. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Vine a ver a Daniel». Había algo casi posesivo en sus palabras. Estaba claro que no estaba allí solo para una visita amistosa. Lena sintió un filo en el tono de Victoria, uno que hizo que su columna se tensara. «Está recibiendo una atención excelente», respondió con voz firme Victoria. Levantó una ceja como si cuestionara la competencia de Lena. «Espero que si después de todo es importante que tenga la atención adecuada en su situación», dijo, sus palabras mezcladas con un inconfundible matiz de crítica. Por un momento Lena no respondió, simplemente se quedó allí parada observando la forma en que Victoria la evaluaba. El aire entre ellas se hizo más pesado cuando Victoria agregó casi con una sonrisa: «Solo recuerda tu lugar». El enfermero Daniel necesita estabilidad, no distracción. Los puños de Lena se apretaron a los costados pero mantuvo su expresión neutral. Asintió por supuesto cuando Victoria se giró para irse. Lena no pudo evitar sentir un destello de frustración. Había algo en el comportamiento de Victoria, algo que no podía identificar con precisión, que la dejó un sabor amargo en la boca. No era la primera vez que se encontraba con alguien que asumía que no conocía su lugar, pero el aire de superioridad de Victoria la golpeó de manera diferente. Esa noche, después de la partida de Víctor, Lena encontró a Daniel sentado en la biblioteca. Era la única habitación en la mansión que parecía tener personalidad, llena de libros y recuerdos. Daniel estaba mirando una foto de él y Ryan, su hijo, tomada hace años. Había una suave melancolía en su expresión que Lena no había visto antes. Era casi como si no se hubiera dado cuenta de que ella había entrado. «Veo que Victoria se detuvo», dijo Lena entrando con cuidado en la habitación. Daniel no levantó la vista de inmediato. Respiró hondo antes de responder. «Déjame adivinar, te dijo que mantuvieras la cabeza baja. Haz tu trabajo y no te involucres». Lena no pudo evitar sonreír. «Algo así». Daniel se rió suavemente, aunque no había humor en eso. «Tiene buenas intenciones, supongo. Pero Sex siempre ha sido práctica hasta el extremo». Sus ojos parpadearon hacia la foto una vez más. Su voz se suavizó mientras hablaba. «Ella es protectora, pero solo de su reputación, no de mí». Hubo una pausa incómoda entre ellos. El peso de sus palabras se asentaron. Lena sintió
un tirón para preguntar más sobre su relación con Victoria y su hijo Ryan, pero se contuvo, sabía que era mejor no presionar demasiado. En lugar de eso, cambió la conversación a temas más ligeros dejando que la calidez entre ellos persistiera un poco más esa noche. Lena se encontró preparando la medicación de Daniel en la gran cocina. Esperaba que esta noche transcurriera sin incidentes, pero cuando bajó la bandeja de pastillas, no pudo evitar notar a Daniel sentado junto al piano de cola. De espaldas a ella, el instrumento brillaba con la poca luz, su superficie intacta durante años. ¿Tocas?, preguntó Lena, su voz más suave de lo habitual. Daniel levantó la vista, su expresión sorprendida pero no cautelosa. No desde la universidad. Admitió que pertenecía a mi madre. Ella insistió, aprendo, aunque no era particularmente buena. Hubo una pausa silenciosa antes de que Lena respondiera. Solía tocar en la escuela secundaria. Dijo, han pasado años, pero algunas cosas se quedan contigo. Un destello de curiosidad apareció en los ojos de Daniel. ¿Se molestó en demostrarlo por un momento? Lena dudó, sus dedos flotando sobre las teclas del piano, pero algo en la forma en que Daniel la miraba la hizo para sentirse más segura. Se sentó en el banco, sus dedos rozando las suaves teclas mientras comenzaba a tocar una suave melodía melancólica. La inquietante melodía llenó la habitación creando una atmósfera de frágil belleza. Cuando terminó, miró a Daniel, que la miraba con una suavidad en su mirada que no había visto antes. «Te subestimé», dijo en voz baja. Lena sonrió levemente. La mayoría de la gente lo hace. Hubo un entendimiento silencioso entre ellos en ese momento, algo tácito que ninguno de los dos abordó. Era una conexión rara, una que no necesitaba palabras para sentirse. Más tarde esa noche, su conversación giró hacia asuntos más personales. Lena dudó antes de preguntar, ¿tienes familia, Daniel? Su mandíbula se tensó ante la pregunta y por un momento Lena temió haber cruzado la línea. Un hijo, respondió Ryan. No hemos hablado en años. Lena no lo presionó más, sintiendo la profundidad del dolor en su voz. En cambio, dejó la biblioteca, su mente daba vueltas al darse cuenta de que el hombre que estaba cuidando no era solo un techmobile o un paciente moribundo. Era un padre, un hombre que una vez tuvo una vida llena de amor y pérdida. A la mañana siguiente, Lena encontró a Daniel sentado en su escritorio mirando el océano. Le trajo su medicación matutina, pero antes de que pudiera decir nada, él habló en voz baja. ¿Qué harías si te quedaran 3 meses de vida?, preguntó de repente con los ojos fijos en el horizonte. Lena se sorprendió por la pregunta, no era algo que hubiera esperado. No lo sé, dijo en voz baja, su mente acelerada. Supongo que intentaría aprovechar al máximo el tiempo que me quedaba. Daniel asintió, su expresión era ilegible. Yo tampoco, murmuró, su mirada se perdió en la vasta extensión del océano. Había un pesado silencio entre ellos, el peso de su entendimiento compartido flotando en el aire por primera vez en lo que parecía una eternidad. Lena se permitió ver realmente a Daniel no como un paciente, sino como una persona como ella lidiando con las duras realidades de la vida y la muerte. Los días siguientes, la pregunta de Daniel permaneció en la mente de Lena. Cada momento se sentía como si el reloj estuviera corriendo, no solo para él, sino para ambos. Sus interacciones se volvieron más tranquilas, sus conversaciones más profundas y Lena se encontró cuidándolo de formas que nunca había anticipado. Daniel había construido un imperio pero ahora parecía que estaba en el proceso de reconstruir algo mucho más frágil, su relación consigo mismo, con su pasado y tal vez con Lena. La mansión que una vez había sido un imponente testamento de su éxito ahora parecía una fortaleza de aislamiento. Las paredes resonaban con los sonidos de cosas no dichas y Lena sintió una creciente urgencia por encontrarle sentido a los días que les quedaban, pero a medida que pasaban los días Daniel permanecía distante, retirándose a sí mismo cada vez que surgía el tema de su condición. Lena intentó alcanzarlo ofreciéndole consuelo, pero siempre había una barrera que se negaba a derribar. Una tarde Lena se encontró sentada en la sala de estar, su mirada atraída por el océano infinito. Afuera las olas parecían hablar en un idioma que solo el corazón podía entender, uno de verdades y arrepentimientos no dichos. Daniel entró en la habitación.
Silenciosamente su expresión tan cautelosa como siempre, pero había algo diferente en la forma en que se movía, algo que sugería que estaba listo para algo más. ¿Alguna vez te arrepientes? Preguntó Lena rompiendo el silencio. Había pensado en esta pregunta muchas veces antes de preguntarse si alguna vez se la haría en voz alta. Daniel endureció su mirada, endureciendo el arrepentimiento. Las decisiones que has tomado, Lena, aclaró suavemente sin querer presionarlo demasiado, pero sintiendo el peso de la pregunta en el aire. La vida que construiste, todo lo que sacrificaste en el camino durante mucho tiempo. Daniel no respondió, simplemente se quedó allí parado mirando el océano como si las olas pudieran ofrecerle las respuestas que estaba buscando. Finalmente suspiró, un sonido lleno de años de cansancio. A veces dijo en voz baja, ojalá hubiera pasado más tiempo con mi familia, ojalá hubiera sido un mejor padre, un mejor esposo, pero no hay tiempo para arrepentirse ahora. ¿Está ahí? Su voz se quebró ligeramente, delatando una vulnerabilidad que Lena nunca había visto antes. Era la primera vez que Lena lo escuchaba hablar tan abiertamente sobre su pasado, y su corazón se apretó en respuesta. Quería decir algo para consolarlo, pero todas las palabras que había practicado en su cabeza se sentían inadecuadas. En cambio, simplemente se sentó con él. Su presencia suficiente para llenar el silencio. La tensión entre ellos había cambiado, y por primera vez Lena sintió que Daniel podría estar dispuesto a enfrentar la verdad de su situación, de su vida y de lo que quería en sus últimos días. Más tarde esa noche los dos se encontraron en el comedor, un momento inusual de normalidad en lo demás, la tensa rutina que compartían. Daniel la había invitado a cenar, algo que nunca había hecho antes. La comida era sencilla, pero el ambiente era diferente a sus interacciones habituales. Había una tranquila sensación de intimidad en el aire, algo que ninguno de los dos podía negar. He decidido, dijo Daniel mientras comían, no voy a dejar que esta enfermedad me controle. Voy a vivir como quiero, incluso si eso significa correr riesgos. Su voz era baja, pero había un fuego en sus palabras que sorprendió a Lena. Ella sostuvo su mirada, su corazón latía con fuerza. Pero no eres imprudente, dijo en voz baja. Hay una delgada línea entre vivir plenamente y ser imprudente. Él se rió entre dientes, aunque estaba teñido de tristeza. Lo sé, dijo su voz tranquila, no estoy listo para rendirme. La conversación cambió de nuevo y hablaron de cosas más ligeras. Su conexión creció mientras compartían historias de sus pasados. Fue un fugaz momento de paz. Pero para él era todo. Había pasado tanto tiempo cuidándolo como paciente. Pero ahora, por primera vez, estaba comenzando a ver al hombre debajo de la superficie. El silencio se hizo añicos unas horas más tarde. Cuando Victoria entró en la habitación, su presencia dominaba su mirada aguda que se posaba en Lena antes de que hablara. Van a cenar juntos. La voz de Victoria era fría y llena de desaprobación. Esto no es parte de la descripción de tu trabajo. Lena sintió que su corazón se aceleraba cuando se encontró con la mirada de Victoria. Había visto a esta mujer antes, pero nunca con tanto veneno en sus palabras. Estoy aquí porque Daniel me invitó, dijo Lena, su voz firme pero cargada de tensión. Victoria entrecerró los ojos, claramente disgustada. No tienes por qué acercarte tanto a él, espetó, necesita cuidados, no distracciones. Lena se mantuvo firme, su pulso se aceleró, pero su resolución firme. Estoy haciendo mi trabajo. Daniel necesita a alguien que lo cuide, no solo su cuerpo, sino su espíritu, y estoy aquí para eso. La habitación se quedó en silencio. Los ojos de Victoria parpadearon entre ellos. Por un momento, Lena pudo ver la lucha de poder en la forma en que se comportaba. Estaba claro que Victoria no solo estaba preocupada por la salud de Daniel. Estaba tratando de controlarlo para controlarlo todo. No me voy, agregó Lena, su voz firme. Victoria retrocedió, sus ojos fríos con advertencia. Veremos cuánto dura eso, dijo antes de girarse y salir de la habitación. El peso de la conversación quedó suspendida en el aire mucho después de que Victoria se hubiera ido. Daniel no dijo nada, pero Lena pudo ver la vulnerabilidad en sus ojos. Victoria siempre había sido parte de su vida, pero ahora estaba claro que la relación que tenían no era lo que parecía. Gracias, dijo Daniel en voz baja rompiendo el silencio. Lena lo miró insegura de lo que quería decir al principio. ¿Para qué? ¿Para defenderme?, murmuró. Su voz apenas audible. Es más de lo que merezco. Ella negó con la cabeza. Acercándose a él,
Te lo mereces. Dijo en voz baja. Y más. A la mañana siguiente, todo cambió. Daniel se sentó en la sala de estar mirando el océano. Su expresión distante. Lena se sintió atraída por él. Su corazón dolía por el hombre al que se había vuelto tan cercano. Respiró hondo antes de caminar hacia él y sentarse a su lado en el sofá. Daniel, comenzó suavemente. No puedo seguir fingiendo. Esto es solo por tu salud. Me preocupo por ti. La miró. Sus ojos buscaron los de ella como si buscaran algo que no estaba seguro de encontrar. Lo sé. Susurró. Yo también me preocupo por ti. Fue un momento de honestidad pura y los dejó a ambos sin aliento. Los muros entre ellos se habían derrumbado y en ese momento ambos supieron que todo había cambiado con el paso de los días. Lena se encontró frente a una elección. Se había prometido a sí misma que seguiría siendo profesional, que su trabajo era cuidar de Daniel sin dejar que sus emociones se involucraran, pero ahora mientras lo veía luchar contra lo inevitable se dio cuenta de algo de lo que no podía alejarse ni de él ni del amor que había florecido silenciosamente entre ellos esa noche después de un largo día de cuidados. Daniel le pidió que se quedara con él. La mansión, una vez una prisión, ahora se sentía como un lugar donde el amor podía existir incluso en su rincón más oscuro. No quiero estar solo, admitió, su voz suave. Lena no dudó, se quedó a su lado sabiendo que fuera lo que fuera que les deparara el futuro lo enfrentarían juntos, y así lo hicieron a través de los momentos tranquilos y los fuertes, a través de las risas y las lágrimas. Lena y Daniel encontraron consuelo el uno en el otro. Su tiempo juntos fue breve, pero fue suficiente para cambiar las vidas de ambos para siempre. Al final Daniel encontró la paz no en el pozo que había amasado ni en el imperio que había construido, sino en el amor que había encontrado en la mujer que se había negado a alejarse, y mientras Lena se sentaba a su lado con el corazón lleno, ella supo que este fue el regalo más grande de todos, el coraje de vivir plenamente, amar profundamente y nunca renunciar el uno al otro. Y mientras el sol se ponía sobre el océano proyectando un resplandor dorado sobre la mansión, Lea susurró una promesa a los vientos: viviré plenamente por los dos.